En el pasado, tú vivías conforme a tus deseos carnales, pero ahora en Cristo, tú tienes el poder para vivir en obediencia a Dios, haciendo morir el pecado a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, porque al final del día, tú tienes todo lo que necesitas. Cristo es mejor que ese pecado que está tocando a tu puerta. No importa cuán deleitoso, no importa cuán satisfactorio parezca ese pecado, no importa lo que te está prometiendo, el placer que te promete, Cristo siempre es mejor. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y hoy continuamos con nuestra serie Preguntas y Respuestas. Y hoy nos vamos a detener para responder a la pregunta ¿cómo mato el pecado en mí? Y yo sé que si estás aquí, es probable que te identifiques con esta inquietud porque en ese momento cuando recibiste la fe para creer en Cristo para salvación, experimentaste ese dolor en el alma que Dios nos enseña por primera vez nuestro pecado porque hemos fallado ante Dios, porque vemos la gravedad de nuestros pecados y Dios nos concede el arrepentimiento. Así que cuando viniste a Cristo, es probable que sentiste esa repulsión, ese odio por el pecado y decidiste caminar en dirección contraria a ese pecado, en dirección hacia Cristo, hacia un camino de santidad. Así que a lo mejor dijiste, ay, finalmente, soy libre de lo que me ataba. Y a lo mejor comenzaste a vivir esta vida cristiana llena de gozo, hasta que te tropezaste otra vez con la misma tentación o tuviste esos pensamientos de maldad, tu corazón comenzó a sentir celos, envidia o quizás volviste a recaer en un pecado del pasado. Y a lo mejor dijiste, ok, me voy a arrepentir y esto no va a volver a pasar. No pasó mucho tiempo y luego te encontraste luchando con el mismo pecado del cual te habías sentido tan libre. Quizás ahora te sientes confundida porque no entiendes lo que pasó. Tú estás segura de que Dios te ha dado una nueva naturaleza, de que Jesucristo es tu Salvador, de que eres cristiana, pero no entiendes por qué volviste a pecar. Y sí, sientes convicción del pecado, lo odias, quieres matarlo, quieres deshacerte del pecado para disfrutar de tu comunión con Dios, de tu relación con Dios, pero no sabes cómo puedes hacerlo. Entonces yo quiero hoy compartir contigo algunas verdades, si te identificas con esta lucha, para que tú puedas caminar en libertad. Mira, lo primero que quiero decirte es que aunque suena muy básico, suena muy sencillo, la Biblia dice que si tú estás en Cristo, eres verdaderamente libre. Mira cómo lo dice Juan 8:36. Así que si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. Antes, cuando estabas sin Cristo, cuando pertenecías al reino de las tinieblas, estabas gobernada, dominada por el pecado. Pero ahora en Cristo, Cristo no solamente te ha salvado como el que le da un ticket al cielo a alguien, sino que Él ha vencido el dominio del pecado. Antes no podías dejar de pecar porque el pecado era lo que más amabas, pero ahora Cristo te ha liberado del dominio del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque estás en este cuerpo, todavía estamos de este lado de la gloria, no estamos con Cristo todavía para que Él haga todas las cosas nuevas y estamos en este cuerpo que es sujeto al pecado. La buena noticia es que ahora el pecado no tiene que dominarte. Ahora el pecado no puede dominarte porque ahora Dios te ha dado una nueva naturaleza con la que tú puedes amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todo amar a Dios sobre el pecado que quizás quiere asediarte, que quiere atraparte. Entonces, lo primero es que tienes que pensar en el hecho de que eres verdaderamente libre.
No eres verdaderamente libre cuando, entre comillas, no estás pecando, sino que eres completamente libre siempre. De manera que ahora tienes esta nueva naturaleza con la que puedes alimentarte, llenándote de la palabra de Dios, arraigándote en Jesús, en sus verdades, creyendo sus verdades por la fe, y Cristo que vive en ti por el poder del Espíritu Santo que mora en ti, tiene la capacidad de vivir su vida en ti y de vencer el pecado, y eso se logra un paso de rendición a Cristo, un paso de fe a la vez. Mira cómo lo dice Segunda de Pedro en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Qué maravilloso es saber que en Cristo nosotras tenemos una nueva naturaleza y su divino poder nos ha concedido todo lo que nosotras necesitamos para agradar a Dios. ¿Cómo esto sucede? Mediante el verdadero conocimiento ¿de quién? De Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos ha dado maravillosas y preciosas promesas con el propósito de que cuando nosotras creemos esas promesas, cuando nosotras nos llenamos de la verdad y nos deleitamos en la palabra de Dios, en la persona de Cristo, nosotras podemos compartir una nueva naturaleza que nos permite escapar de esta corrupción del mundo. Y es que lo primero que yo tengo que reconocer, y tú tienes que reconocer, es que todo nuestro ser ha sido afectado por el pecado. Nuestros deseos, nuestras emociones, la mente, el cuerpo, todo. Pero Cristo nos salvó, y no solamente que nos salvó, te reitero, sino también que nos dio una nueva naturaleza para que nosotras podamos caminar en dirección opuesta a la corrupción y a la maldad de este mundo, en santidad delante de Dios. Pero fíjate cómo nosotras necesitamos ejercitar la fe, porque eso no sucede de manera automática. Me levanté hoy y ya no tengo deseos de ver esas series de Netflix que tienen un contenido muy nocivo y tóxico para mi corazón. No, eso no va a pasar. Eso va a pasar en la medida en la que tú te expones y tú creces a la palabra de Dios y tú creces en el conocimiento del carácter de Dios, de la santidad de Dios, y tú te dejas asombrar por la santidad de Dios y tú alimentas tu alma con la verdad de Dios y tú crees que Cristo en realidad es mucho mejor que ese pecado que te está tentando, que te está trayendo. Y eso me lleva al próximo punto, y es que en Cristo tú puedes darle muerte al pecado por el poder del Espíritu Santo. Y todo esto parece como tan imposible, increíble, porque a lo mejor tú estás pensando, Betsy, tú no sabes cómo a mí me asedia la tentación una y otra vez en la soledad de mi habitación, o quizás cuando nadie me ve. Tú no sabes cómo en realidad me siento sobrecogida por esta tentación a pecar. Mira lo que dice Romanos 8:13. Dice: si tú vives conforme a la carne, tú vas a morir. Pero si tú vives por el Espíritu, tú harás morir las obras de la carne. Y tú vas a vivir. Bueno, es la forma parafraseada de decir lo que dice este versículo. Es muy importante que tú veas que tu vida es el resultado, tus decisiones, la forma en la que vives, es el resultado de lo que estás entrando en tu mente, en tu corazón, y en la medida en la que tú te llenas de la palabra de Dios, tú crees esas verdades y tú vives por la fe, creyendo que Dios es poderoso para librarte, te reitero, un paso de fe,
un paso de obediencia hacia la dirección correcta, motivada por amor a Dios a la vez, tú estás haciendo morir el pecado porque estás negándote a ti misma, estás negándote a tus pasiones y estás siguiendo a Cristo. En el pasado, tú vivías conforme a tus deseos carnales, pero ahora en Cristo, tú tienes el poder para vivir en obediencia a Dios, haciendo morir el pecado a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, porque al final del día, tú tienes todo lo que necesitas. Cristo es mejor que ese pecado que está tocando a tu puerta. No importa cuán deleitoso, no importa cuán satisfactorio parezca ese pecado, no importa lo que te está prometiendo, el placer que te promete, Cristo siempre es mejor. Cristo es mejor. Así que por la fe, tú puedes creer que Cristo es mejor, tú puedes voltear tu mirada, caminar en dirección opuesta a tu pecado y elegir a Cristo. ¿Por qué? Porque ya eres libre del poder y del dominio del pecado, pero la primera que necesita creer eso eres tú. A mí me encanta cómo Pablo nos da una imagen tan clara acerca de esta batalla, esta lucha por desear y hacer la voluntad de Dios en Romanos 7, iniciando en el versículo 21, cuando él dice: queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego él dice: me imagino, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y yo creo que probablemente tú has estado ahí, que tú dices: ¿quién me va a librar de esta batalla tan extenuante de la que estoy tan cansada? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero en lugar de él mirarse al espejo y sentirse completamente desanimado, ¿tú sabes lo que él hace? Él se recuerda el Evangelio y dice: pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilloso es saber que aún en la batalla más intensa de nuestro corazón contra el pecado, nosotras tenemos la confianza de que no estamos solas, de que Cristo es nuestro representante delante de Dios, de que cuando Dios nos ve en la santidad y en la justicia perfecta. Nosotras podemos mirar a la cruz y ver cómo Cristo allí pagó por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, y podemos descansar y saber que Él no nos ha salvado solamente para vida eterna, sino que también nos ha salvado y nos ha hecho aceptos delante de Dios, de manera que podemos venir con confianza a Dios en el momento de arrepentimiento, aunque sea la vez número 105, nosotras podemos venir, gracias a Dios por Jesucristo, en medio de la lucha del pecado. Y eso es algo que puedes hacer, aun cuando tú estás en esa batalla tan fuerte contra tus deseos pecaminosos. Tú puedes decir: yo doy gracias a Dios por Jesucristo. Y tú puedes recordar el Evangelio. Y tú puedes decir: para librarme de esta batalla, Jesucristo vino. Él dio su vida por mí. Él vivió la vida perfecta que yo no podía vivir. Él resucitó y venció el poder del pecado. Y ahora, aunque este pecado se sienta tan importante, urgente, deleitoso, aunque yo sienta que este pecado me va a tragar, yo puedo recordar que Cristo prometió estar conmigo todos los días y hoy no es la excepción. Yo puedo decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora yo puedo creer por la fe que Cristo es lo suficientemente poderoso para obrar esa vida de obediencia en mí, que el poder que resucitó a Cristo de los muertos está obrando igual en mí y me capacita para vencer el pecado. Entonces, cuando yo tengo todo eso en mente, yo digo como Pablo: pero gracias yo doy a Dios por Cristo. Entonces,
yo puedo simplemente dar un paso de obediencia y, como dice el pastor John Piper, actuar ese milagro. Lo que antes parecía imposible, dejar el pecado a un lado, ahora es completamente posible gracias a Jesucristo. Así que ya para cerrar, yo quiero animarte, número 1, a que tú rindas tus deseos a Cristo. Dios te conoce, Dios conoce tus deseos, Dios conoce la inclinación de tu corazón, aún esa inclinación torcida, porque a veces decimos, no, Dios conoce mi corazón, pero si supiéramos en realidad que Dios conoce todas las intenciones dañadas y quebrantadas de nuestros corazones, así que podemos rendirnos al Señor. Podemos reconocer que solamente a través de lo que Dios hizo en nosotras podemos recibir ese beneficio de crecer en santidad y que podemos venir confiadamente porque Él, antes de que nuestro pensamiento esté en nuestra mente, en nuestra palabra, en nuestra boca, ya Dios la sabe. Nosotras podemos descansar en la obra perfecta de Cristo en nuestro lugar. Podemos decir, wow, aunque esta batalla se siente tan intensa, yo puedo descansar de que Cristo en realidad venció esto y que llegará el día en que ya yo seré libre del pecado. Ya yo puedo saber que yo puedo dar pasos de obediencia, negándome a mí misma, haciendo morir el pecado, pero no para ganarme puntos con Dios, sino para disfrutar de esta libertad a la que Cristo me ha llamado. Porque al final de cuentas, esa obediencia que Cristo nos permite tener es el fruto de entender qué fue lo que Él hizo por nosotros. En tercer lugar, te animo, no solamente a que rindas tus deseos a Cristo, que descanses en la obra que Cristo hizo para ti. Él te presentó completamente santa y justa ante Dios. Descansa. Sino que también tú vivas en la gracia de Dios. Que cada vez, por pequeño que sea el pecado, mantengas tus cuentas cortas. Tú vienes una y otra vez al trono de la gracia, sabiendo que vas a encontrar el socorro que necesitas, que los brazos de Dios están abiertos para socorrerte. Y cuando quieras recordar cómo son esos brazos, recuerda el padre del hijo pródigo. Mira, Dios te recibe con el mismo gozo y con el mismo amor con el que recibiría a Cristo, su hijo, porque tú estás vestida con la justicia y la santidad de Cristo. Y bueno, también es muy importante que tomes acción en esto, que seas intencional, y es que debilites el pecado en tu vida, creciendo, fortaleciendo tu dependencia de Cristo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y una nueva naturaleza para que nosotros podamos oponernos al pecado, oponernos a nuestros deseos. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos y finalmente que tú confíes en que Él ha prometido entrar en este negocio contigo. Tú no estás sola mientras vas creciendo a la imagen de Cristo, despojándote de ese pecado. Dios mismo ha prometido que Él va a cumplir y va a terminar su obra en ti. Desde el momento en que Él te salvó, Él ha prometido y tú tienes la garantía de Dios de que Él está trabajando para hacerte más como Cristo. Entonces, es muy, muy importante que tú recuerdes eso, que no solamente tú estás batallando, no estás haciéndolo sola, porque Dios también está obrando en ti para que tú puedas crecer a la imagen de su Hijo. Y bueno, antes de irme, quiero animarte a buscar en las notas de este episodio, en la página Aviva Nuestros Corazones, sección de podcast, Joven Verdadera, y buscas este episodio ahí. Y si quieres un atajo, ve jovenverdadera.com y ahí te llevará directo. Busca en las notas debajo, hay recursos recomendados y hay un libro que se llama La mortificación del pecado, que te va a abrir los ojos de una manera increíble acerca de las maneras en que tú puedes, de manera intencional, darle muerte al pecado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de disfrutar a Cristo, amarlo más sobre todas las cosas. Y como siempre te digo, no te vayas a lo próximo rápido, sino que detente a responder
qué es lo que Dios quiere hablarte, qué es lo que Dios quiere decirte y no importa la convicción que Él te haya dado, responde. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.